¿Y si te dijera que las personas más peligrosas no son las que te piden cosas, sino aquellas a las que tú, sin darte cuenta, les exiges que te salven de ti mismo? Es un juego curioso. Pasamos la vida construyendo defensas contra las demandas del mundo, sin notar que la verdadera prisión está hecha de nuestras propias expectativas. Le pedimos a nuestra pareja que sea un ancla en la tormenta, sin darnos cuenta de que le estamos pidiendo a una ola que se quede quieta. ¿Has sentido alguna vez ese sutil cansancio que no viene de lo que te piden, sino de lo que esperas en silencio? Si esta idea resuena en ti, un simple gesto puede ayudar a que esta conversación llegue a otros que la están buscando. Porque lo que estamos a punto de descubrir es que el único peligro era tomarse esa protección tan en serio. Y esta curiosa prisión, esta trampa que nos tendemos a nosotros mismos con la mejor de las intenciones, tiene un nombre. Es una obra de arte en realidad. Somos los arquitectos de nuestras propias jaulas doradas. Verás, por un miedo secreto a la inmensidad del cielo, a la libertad sin límites que es nuestra verdadera naturaleza, nos convertimos en artesanos de la seguridad. Nos decimos que el mundo exterior es impredecible y peligroso, y entonces con una dedicación conmovedora, comenzamos a construir. Y en este juego, hemos estado observando la construcción de nuestra propia jaula dorada. Ya hemos identificado 3 de sus barrotes principales, pulidos hasta brillar por nuestras propias manos. El primer barrote, la exigencia de certeza, ese intento de clavar mariposas en un corcho para que dejen de volar. El segundo, la petición de aprobación, ese eco infinito en un pasillo de espejos, buscando un reflejo que nos diga que existimos. Y el tercero, la demanda de coherencia, esa lealtad a un fantasma, el juramento de no traicionar a la persona que fuimos ayer, incluso si eso significa asfixiar a la que somos hoy. Cada barrote, una obra de arte del miedo. Juntos forman una estructura que parece protegernos pero que en realidad nos impide abrir las alas. Si algo de esta exploración resuena contigo, si sientes que estás caminando por los pasillos de tu propia mente y reconociendo el mobiliario, y todavía no eres parte de esta conversación continua, te invito a unirte. Esta no es una audiencia, es una comunidad de exploradores que están aprendiendo a dibujar los mapas de sus propias jaulas, no para reforzarlas, sino para encontrar la puerta que siempre estuvo abierta. Así que si quieres acompañarnos en este viaje de recuerdo, suscríbete ahora y sé parte de este despertar compartido. Forjamos barrotes relucientes con el metal precioso de nuestras expectativas. Cada barrote es una exigencia disfrazada de amor, la petición de que el mundo sea predecible, de que las personas sean consistentes, de que la vida siga nuestro guión. El suelo que pisamos tan firme y pulido, no es otra cosa que nuestra incesante necesidad de aprobación externa. Y el techo que nos protege de la lluvia de la incertidumbre, está hecho de la creencia de que debemos tener un propósito grandioso y definible para que nuestra existencia valga la pena. Es una jaula magnífica, ¿no es así? La decoramos con logros, con identidades fijas, con relaciones que deben cumplir un rol específico. Y nos sentamos dentro, admirando nuestro trabajo, sintiéndonos seguros. Pero hay un cansancio sutil, un anhelo inexplicable por un cielo que apenas recordamos. Y si algo de esto resuena en ti, si sientes el peso familiar de ese oro, respira, no es una señal de que estés roto. Es la señal de que eres un arquitecto extraordinariamente dedicado, jugando un juego que has olvidado que comenzaste. En los próximos minutos, vamos a caminar juntos por esta jaula. Vamos a examinar, con una curiosidad amable, 5 de los barrotes más comunes, 5 de las exigencias silenciosas, que nos mantienen atrapados, en una seguridad que, paradójicamente, nos asfixia. Ahora, acerquémonos al cuarto barrote. Este es quizás el más sutil, el más poético, y por ello, uno de los más tiránicos. Es la búsqueda de un propósito externo. Es una de las costumbres más curiosas de la mente humana. Vivimos inmersos en la música de la existencia. Una sinfonía de colores, sonidos, sensaciones y experiencias. Y en lugar de bailar, nos detenemos, nos cruzamos de brazos y le preguntamos seriamente a la orquesta. ¿Pero cuál es el propósito de esta canción? El ego, en su profundo terror a la vacuidad, no puede soportar la idea de que la vida simplemente es asterisco. No puede aceptar que la existencia no necesita una justificación externa. Porque si la vida no tiene un propósito asignado por un director cósmico, entonces el ego no tiene un papel protagónico que interpretar. Se queda sin guión. Y para el ego, no tener un guión es sinónimo de no existir.
Así que nos embarcamos en una búsqueda desesperada. Leemos libros, asistimos a seminarios, escalamos montañas, todo para encontrar nuestra misión, nuestro porqué. Nos convertimos en detectives cósmicos buscando una pista que nos diga, ¿para qué estamos aquí? Y en esta búsqueda febril, caemos en la paradoja más grande de todas: cuanto más buscas un gran propósito para justificar tu vida, menos vives la maravilla de estar vivo sin justificación alguna. Si sientes que es el momento de examinar los planos de tu propia jaula, y descubrir juntos cómo la puerta siempre ha estado abierta, entonces te invito a suscribirte para continuar esta conversación. Empecemos por el más fundamental de todos, el barrote maestro del que dependen casi todos los demás. La primera y más pesada pieza de nuestra construcción. La exigencia de certeza absoluta. Así que ahí estamos, arquitectos de nuestra propia jaula dorada, admirando la seguridad de una prisión que hemos construido con esmero. Y el primer barrote que forjamos, el más grueso y brillante de todos, es una obra maestra del miedo disfrazado de inteligencia. Es la silenciosa pero implacable exigencia de certeza absoluta. No lo llamamos así, por supuesto, lo llamamos planificación, responsabilidad, tener las cosas claras. Es nuestra petición de que el universo nos entregue un mapa detallado y garantizado del río de la vida, sin darnos cuenta de que el río cambia con cada instante que intentamos dibujarlo. Es pedirle a una nube que conserve su forma para siempre, solo para poder sentir que entendemos el cielo. Y tiene todo el sentido del mundo que hayamos aprendido a hacer esto. De niños, la predictibilidad era seguridad, saber que nuestros padres volverían a casa, que la comida llegaría a la mesa, ese ritmo era amor. La consecuencia de este juego es una sensación crónica de insuficiencia. Es un peso constante sobre los hombros. Sientes que no estás a la altura de una misión cósmica que tú mismo has inventado. Cada día se convierte en una audición. ¿Estoy cumpliendo mi propósito? ¿Estoy haciendo lo suficiente? ¿Estoy dejando un legado? Nos volvemos como un actor que está tan preocupado por recordar su línea, y por la crítica que vendrá después, que se olvida por completo de actuar, de sentir la emoción del momento en el escenario. La vida pasa a través de nosotros mientras estamos ocupados haciendo planes para ella. Pero, ¿y si el insight liberador fuera insultantemente simple? El propósito de una flor es florecer. El propósito de una nube es flotar y cambiar de forma. El propósito de una ola es subir y bajar. El propósito de la vida es vivirla. No hay un examen final. No hay un informe que entregar al final del trimestre. El juego no tiene un objetivo final más allá del puro gozo de jugar. Tu propósito no es algo que debas encontrar ahí fuera, como si fuera una llave perdida. Tu propósito es la expresión misma de tu ser, en este preciso instante. Cuando ríes, ese es tu propósito. Cuando lloras, ese es tu propósito. En la escuela, nos premiaban no por explorar, sino por tener la respuesta correcta, por seguir el guión. Aprendimos muy pronto que, no sé, era una frase peligrosa, una admisión de debilidad. Así que nos convertimos en expertos cartógrafos de un mundo que se niega a ser cartografiado, creyendo que la seguridad reside en el mapa, y no en la habilidad de navegar. Recuerdo a un amigo, Javier, un hombre brillante, un planificador meticuloso, que decidió organizar el viaje perfecto a Japón. Durante un año entero, su vida fue un santuario dedicado a ese viaje. Su apartamento olía a guías de viaje y a tinta de impresora. Podías sentir el peso de la carpeta donde guardaba cada reserva, cada ticket, cada horario cronometrado al minuto. No era un plan de viaje, era una obra de ingeniería, una sinfonía de la certeza. El día que finalmente llegó a Kioto, una lluvia torrencial, imprevista y poética, canceló su visita programada a un jardín zen. Yo habría visto una invitación a refugiarse en una pequeña casa de té, a observar el mundo pasar. Javier vio una catástrofe. Lo vi allí, de pie bajo el alero de una tienda, no mirando la belleza de la lluvia sobre los tejados antiguos, sino la pantalla de su móvil, con la mandíbula tensa, sus dedos buscando frenéticamente una alternativa que encajara en el guión. Cuando simplemente respiras y sientes el sol en tu piel, estás cumpliendo tu misión cósmica a la perfección. Dejar de buscar un propósito es, paradójicamente, encontrarlo. Es darte cuenta de que la obra de teatro no tiene un mensaje oculto. La obra de teatro asterisco es asterisco el mensaje. Y tú no eres un espectador, ni siquiera un actor con un papel asignado. Eres la obra entera experimentándose a sí misma. Hemos desvelado ya 4 de las grandes exigencias que le hacemos a la vida,
4 barrotes que con esmero colocamos para sentirnos seguros. La certeza, la aprobación, la coherencia y el propósito. Pero quizás te estés preguntando, ¿qué tienen en común? ¿Cuál es la raíz de la que crecen todas estas ramas? Porque detrás de estas 4 peticiones, se esconde una exigencia aún más fundamental, una ilusión maestra que es el motor de toda la jaula. Lo que vamos a explorar a continuación no es simplemente otro barrote, es la bisagra sobre la que gira toda la puerta de la prisión. Es el chiste cósmico definitivo, la fuente de todo nuestro agotamiento y nuestra lucha. Es la creencia que, una vez vista, no disuelve un solo patrón, sino el mecanismo que los crea a todos. Prepárate, porque estamos a punto de mirar directamente al arquitecto de la jaula. El pánico en sus ojos no era por un jardín perdido, era el terror existencial de un director cuya obra se salía del libreto. Estaba físicamente en Kioto, pero su mente seguía atrapada en la celda de su hoja de cálculo. Se perdió el murmullo de la ciudad bajo la lluvia, porque estaba demasiado ocupado escuchando el grito de su plan desmoronándose. Si te reconoces en la obsesión de Javier, en esa pequeña punzada de pánico cuando la vida improvisa, comparte en los comentarios qué mapa imposible has estado intentando seguir con demasiada fuerza. Es un gesto de liberación reconocerlo, porque esta no es la historia de unas vacaciones arruinadas, es la silenciosa tragedia de una vida vivida en la sala de ensayo. La exigencia de certeza es el amor que nunca se inicia porque no hay garantías, es el proyecto creativo que muere en un cajón porque el resultado final es incierto. Es la conversación vulnerable que evitamos porque no podemos predecir la respuesta del otro. Y así, día tras día, pequeña decisión tras pequeña decisión, sacrificamos la vitalidad del presente en el altar de un futuro seguro que nunca llega. Nos convertimos en los curadores de un museo de una vida que nunca nos atrevimos a vivir de verdad. La paradoja es exquisita. Cuanto más luchas por controlar el mañana, más ansioso y temeroso se vuelve tu único momento real, el ahora. Hemos recorrido los pasillos de esta jaula dorada que con tanto esmero construimos. Hemos examinado sus barrotes, uno por uno. La exigencia de un mapa garantizado para el futuro, la sed insaciable de aprobación, la demanda de una coherencia de mármol, y la búsqueda agotadora de un propósito grandilocuente que justifique nuestra existencia. Pero al tocar cada uno de estos barrotes, quizás notaste algo curioso. Todos vibran con la misma frecuencia. Todos parecen forjados en la misma fragua, por la misma mano. Y es que estas 4 exigencias no son problemas separados. Son simplemente los tentáculos de una ilusión mucho más profunda, el patrón maestro que sostiene toda la estructura. Hoy no vamos a hablar de un barrote más. Hoy vamos a conocer al arquitecto. Este quinto patrón es el chiste cósmico definitivo, la paradoja central de nuestra lucha, la necesidad de control. Es el espectáculo de una pequeña ola, en medio del vasto océano, intentando con todas sus fuerzas darle órdenes al resto de las olas, a las mareas y a la luna. Es el intento desesperado del ego de ser un hacedor, separado del universo, un titiritero que cree controlar los hilos cuando, en realidad, es una de las marionetas más bellas y complejas del espectáculo. Este arquitecto es ese pequeño y ansioso gerente que vive en nuestra mente, convencido de que si tan solo pudiera ajustar cada variable, planificar cada conversación y anticipar cada resultado, la vida por fin sería segura. La liberación no llega cuando por fin consigues el mapa perfecto. Llega en el instante en que te ríes de la absurda idea de que tal mapa pudiera existir. Llega cuando entiendes que la verdadera seguridad nunca estuvo en conocer el camino, sino en confiar en tu capacidad para caminar en la niebla. Así que déjame preguntarte algo. ¿Y si tu mayor poder no fuera tu habilidad para predecir el futuro, sino tu coraje para darle la bienvenida sin un guión? Pero este intento de ponerle grilletes al tiempo es solo la mitad del juego. Porque hay una exigencia aún más sutil, una que no dirigimos hacia el abstracto futuro, sino hacia la gente de carne y hueso que nos rodea. Y es aquí donde los barrotes de nuestra jaula se vuelven dolorosamente personales. Y así, habiendo examinado el primer barrote de nuestra jaula dorada, esa obsesión por la certeza absoluta, llegamos a una consecuencia inevitable, a un movimiento casi reflejo del alma. Cuando fracasamos en nuestro intento de arrancarle al futuro un mapa garantizado, cuando el río de la vida se niega a ser cartografiado, hacemos algo profundamente humano y profundamente absurdo. Giramos nuestra atención de lo que está por venir hacia quienes están a nuestro lado. Si no podemos obtener seguridad del universo, intentaremos obtenerla de los demás.
Ahora mira hacia atrás por un momento. ¿Ves cómo todo encaja? La exigencia de certeza absoluta es la necesidad del controlador de tener el guión completo antes de que empiece la obra. La petición de aprobación incondicional es el aplauso que el controlador necesita para saber que su actuación es la correcta. La demanda de coherencia fija es el intento del controlador de que su personaje nunca cambie, para que sea más fácil de manejar. Y la búsqueda de un propósito externo es la misión que el controlador se autoimpone para justificar su propia existencia como gerente del universo. Todas son estrategias de control. Todas nacen de la misma y fundamental ilusión, que estás separado de la vida y que tu trabajo es dirigirla. Vemos esta danza por todas partes. La vemos en el ejecutivo que microgestiona a su equipo hasta la parálisis, creyendo que su control es eficiencia, cuando en realidad es la fuente del caos. La vemos en el padre o la madre que planifica cada segundo de la vida de su hijo, desde las clases de piano hasta sus futuras amistades, y luego se pregunta por qué su hijo se siente vacío o rebelde. La vemos, de una forma exquisitamente irónica, en el buscador espiritual que convierte su práctica en una lista de tareas, meditando con un cronómetro, forzando la paz, intentando controlar su mente para alcanzar la espontaneidad del despertar, y así, sin darnos cuenta, forjamos el segundo barrote de la jaula, uno pulido y brillante, que a menudo confundimos con amor, con bondad o con deber. Este es el patrón de la petición de aprobación incondicional. Es un juego sutil y agotador. Se trata de usar a las personas como si fueran espejos, pero no cualquier espejo. Buscamos espejos mágicos que nos devuelvan, no la imagen de lo que somos, sino la imagen que hemos decidido desesperadamente que necesitamos ser. Es como un músico que, en medio de una sinfonía cósmica, detiene la orquesta entera, se vuelve hacia el público y con una ansiedad palpable en la voz, pregunta a cada espectador si le gusta cómo está sosteniendo el violín. La música se detiene, el flujo se interrumpe, todo el propósito del arte, que es la expresión misma, se sacrifica en el altar de la validación. El mecanismo psicológico detrás de este juego es la creencia fundamental en un yo, que es por naturaleza incompleto y deficiente. Es el susurro del ego que dice, no eres suficiente por ti mismo, tu existencia es provisional, está a prueba, y necesitas que el mundo exterior la ratifique. Así que te conviertes en un solicitante perpetuo de permisos para existir. Le pides permiso a tu pareja para sentirte amado, a tu jefe para sentirte competente, a tus amigos para sentirte aceptado, e incluso a extraños en Internet para sentirte visto. En cada caso, el resultado es el mismo. La paradoja se cumple sin excepción. Cuanto más intentas controlar el flujo de la vida, más te sientes arrastrado y golpeado por sus corrientes. Vives en un estado de agotamiento crónico, de frustración sorda, porque estás librando una batalla contra la naturaleza misma de la realidad. Estás intentando clavar el río en el suelo. Y aquí, justo en el epicentro de este agotamiento, es donde ocurre el verdadero punto de inflexión. Porque reconocer este patrón no es una derrota, es la revelación más grande de todas. Es el momento en que el actor, en medio del escenario, se da cuenta de que ha estado luchando contra la trama, contra los otros actores y contra la iluminación, sin ver que todo es parte de la misma y única obra. Y en ese instante de claridad, surge la pregunta más liberadora que podrías hacerte. ¿Y si todo el sufrimiento de tu vida proviniera de una sola y simple confusión, la de creerte el director de la obra, cuando en realidad eres la obra misma? Respira en esa pregunta por un momento. Siente lo que se mueve. El verdadero poder, la sabiduría que los antiguos llamaban Wu Wei, no reside en forzar el río, en empujarlo con más fuerza. Reside en la inteligencia de dejar de luchar y empezar a navegar. Cada me gusta, cada cumplido, cada gesto de aprobación, es un pequeño parche temporal sobre el vacío existencial que el ego se niega a confrontar. Pero, por supuesto, el parche nunca dura, y la búsqueda debe reanudarse cada vez con más desesperación. Conozco la historia de una mujer, llamémosla Clara, que fue una maestra en este arte durante 30 años. Su vida era una obra de arte de la complacencia. En su trabajo como diseñadora, nunca presentaba una idea que fuera demasiado audaz, por miedo a la crítica. Sus diseños eran técnicamente perfectos, pero carecían de alma, porque un alma siempre corre el riesgo de no gustar a todo el mundo. En sus relaciones, la frase "lo que tú quieras" era su mantra. Se había convertido en un camaleón emocional, adaptando sus colores, sus opiniones, y hasta sus sueños a la persona que tuviera delante.
No lo hacía por maldad, sino por un terror profundo a la fricción, al rechazo, al silencio que sigue a un desacuerdo. La consecuencia de esto no fue un evento dramático, sino una lenta y silenciosa erosión. Fue el peso acumulado de 1000 pequeños sacrificios a lo largo de décadas. Primero, fue la clase de cerámica que nunca tomó, porque a su pareja de entonces le parecía un pasatiempo sucio. Es darte cuenta de que no necesitas controlar la corriente porque tú eres parte de la corriente. El verdadero poder es el arte de la acción sin acción. Es construir una vela en lugar de intentar soplar contra el viento. Es la relajación profunda que llega cuando comprendes que el universo no te está sucediendo a ti. El universo se está sucediendo a través de ti. No eres la ola intentando dirigir el océano, eres el océano entero experimentándose a sí mismo en la forma de una ola. Si sientes que algo profundo se está reacomodando dentro de ti con esta idea, si notas que la tensión en tus hombros, esa tensión de tener que dirigirlo todo, empieza por fin a disolverse, deja un me gusta no para el video, sino como un símbolo de ese soltar. Como una señal para ti mismo de que estás listo para dejar de luchar contra el río y empezar a danzar con él. Hemos visto los barrotes, hemos conocido al arquitecto. Hemos descubierto que su poder se basaba en una ilusión. Ahora que la jaula se revela como un espejismo, y el arquitecto se da cuenta de que nunca estuvo separado del cielo, la pregunta cambia. Ya no se trata de cómo escapar. Se trata de cómo jugar. Luego, fueron los viajes que nunca hizo, porque sus amigos preferían otros destinos. Con los años, fue su propia opinión, que empezó a sonar extraña y ajena en su propia mente, como un eco de un idioma olvidado. Vivía en un estado de agotamiento sordo, el cansancio que no viene del trabajo físico, sino de sostener una máscara que pesa más cada día. Se había convertido en un fantasma exquisitamente educado en su propia vida, asegurándose de que todos estuvieran cómodos mientras ella, lentamente, desaparecía. El momento crítico llegó de la forma más mundana. Su jefe le pidió que se quedara todo el fin de semana para rehacer una presentación, no porque fuera urgente, sino porque un cliente importante había hecho un comentario casual. Y Clara por primera vez sintió el peso de 30 años de síes en su garganta, y con una voz que apenas reconoció como suya dijo una sola palabra, no. Y entonces, ocurrió el milagro más extraño de todos. Nada. El mundo no se detuvo. Su jefe, tras un segundo de sorpresa, simplemente dijo de acuerdo, y buscó a otra persona. No hubo ira, no hubo catástrofe. Solo el inmenso y atronador silencio del drama que no ocurrió. En ese silencio, Clara comprendió el chiste cósmico. Se dio cuenta de que la jaula no tenía cerradura. Es hora de empezar a unificar todo lo que hemos visto, de recoger las piezas de este hermoso juego olvidado. Y así, al llegar a este claro en el bosque, después de haber seguido el rastro de nuestras propias exigencias, empezamos a ver el patrón completo. Dejamos de ver árboles individuales para, por fin, contemplar el bosque entero. Te das cuenta de que la exigencia de certeza absoluta no era un capricho aislado. Era el primer barrote de la jaula, el intento desesperado del ego por clavar un poste en medio de un río que no deja de fluir. Y cuando ese barrote se muestra inútil, cuando el río sigue su curso, nace la segunda exigencia, la petición de aprobación incondicional. Si no puedo tener un mapa, al menos que los demás me aplaudan mientras camino a ciegas, como si su validación pudiera solidificar el suelo bajo mis pies. Esta búsqueda de aplausos te obliga a petrificarte en una identidad fija, la demanda de coherencia, por miedo a que si cambias, si te contradices, los aplausos cesen. Te conviertes en una estatua que teme moverse por si se rompe. ¿Y todo este esfuerzo agotador para qué? Para cumplir un supuesto propósito externo que tú mismo has inventado para justificar la existencia de la jaula. La puerta siempre estuvo abierta. El personaje de la chica perfecta que había interpretado con tanto esmero, no era un requisito para ser amada. Era la carga que le impedía experimentar la vida. Aquí yace la paradoja liberadora. Cuanto más buscas que otros te definan, menos conectado estás con la inmensidad de quien realmente eres. La búsqueda de aprobación no es una búsqueda de conexión, es una huida de tu propio ser. El verdadero insight no es aprender a que te aprueben más, sino darte cuenta de que ya estás aprobado, por el simple hecho de existir. Eres una manifestación única del universo. Una ola en el océano cósmico no necesita el permiso de las otras olas para ser. Su simple existencia, su ascenso y su caída, es su validación.
No necesita un comité de otras olas que voten si su forma es la correcta. Simplemente es. Si al escuchar esto sientes una punzada de reconocimiento, una incomodidad familiar en el pecho, respira. No es una señal de que estés roto o seas defectuoso. Es la señal de que una parte muy sabia de ti está cansada de actuar. Es el anhelo de tu verdadero rostro por sentir el aire, sin la máscara. Si esta conversación te está sirviendo de faro en medio de la niebla, si te ayuda a ver los barrotes de tu propia jaula con un poco más de claridad, dejar un me gusta es una forma silenciosa de encender una pequeña luz para otro buscador. Y el arquitecto de todo esto, el motor de esta construcción febril, era esa necesidad final de control, la gran ilusión de que eras un director de orquesta intentando que cada instrumento del universo tocara la melodía que tenías en tu cabeza. Certeza, aprobación, coherencia, propósito y control, no son 5 problemas distintos. Son 5 nombres para la misma sed, la sed de un yo separado que teme disolverse en la inmensidad de la vida. Y aquí es donde volvemos a nuestra metáfora, la de los arquitectos de jaulas doradas, pero con una nueva capa de entendimiento. Porque la revelación más profunda no es que construimos la jaula, es por qué la construimos. No fue un error, no fue un fallo en el diseño cósmico. La construimos por el puro gozo del drama. Olvidamos deliberadamente que éramos el cielo para poder experimentar la emocionante aventura de ser un pájaro que anhela volar. Los barrotes no eran para mantenernos dentro, eran el escenario perfecto para el acto más grandioso de todos, el acto del recuerdo. El juego no era evitar la jaula, sino construir la más hermosa de todas, con los barrotes más sólidos y las cerraduras más complejas, solo para descubrir, con una carcajada cósmica, que la puerta siempre estuvo abierta y que nosotros teníamos la llave todo el tiempo. Es un gesto que dice, no estás solo en este extraño y maravilloso juego de recordar quiénes somos. Hemos visto cómo la exigencia de certeza nos lleva a la exigencia de aprobación. Primero intentamos controlar el futuro, y luego intentamos controlar la percepción que los demás tienen de nosotros. Pero ¿qué sucede cuando el espejo que usamos para validarnos no es otra persona sino una versión congelada de nuestro propio pasado? ¿Qué pasa cuando el carcelero que nos exige ser de una manera determinada es el fantasma de quien creemos que fuimos ayer? Ese es el siguiente barrote, aún más sutil y quizás el más cruel de todos, al que nos acercaremos ahora. Y así, con el eco de los aplausos ajenos aún resonando, nos damos cuenta de que hemos forjado el segundo barrote de nuestra jaula dorada. La búsqueda de aprobación incondicional. Pero ahora, descendemos a un nivel más sutil, más íntimo. Este tercer patrón no opera tanto en la relación con los demás, sino en la relación que mantenemos con el fantasma de nosotros mismos, con la historia que nos hemos contado sobre quiénes somos. Si los patrones anteriores eran exigencias proyectadas hacia afuera, este es un cerrojo que giramos desde dentro, y por eso mismo, es uno de los más difíciles de ver. Y reconocer esto, llegar hasta aquí, requiere un coraje inmenso. Es más fácil culpar al mundo, a los demás, a la vida. Mirar hacia adentro, y reconocerse como el arquitecto de la propia prisión, es un acto de profunda honestidad. Si has llegado hasta este punto del viaje, si has caminado por los pasillos de tu propia mente, y algo de esto ha resonado en lo profundo, sabe que no estás solo. Tu claridad puede ser la luz para alguien más. A veces, la revelación que necesitamos no viene de un sabio en una montaña sino de un compañero de viaje que nos dice, yo también lo vi. Así que, si te sientes llamado a ello, comparte en los comentarios, ¿cuál ha sido tu principal revelación? ¿Qué barrote de tu jaula, al mirarlo de frente, resultó ser solo una sombra? Tu descubrimiento puede ser la llave que otra persona estaba buscando. Hemos visto la jaula. Hemos visto al arquitecto, hemos comprendido el juego. La comprensión ha llegado, y con ella, una profunda sensación de paz. ¿Pero qué sucede ahora? ¿Cómo se camina en el mundo cuando te das cuenta de que la puerta de la jaula siempre estuvo abierta? ¿Recuerdas que al principio nos preguntamos quiénes eran las personas más peligrosas? ¿Y si te dijera que las personas más peligrosas no son las que te piden cosas, sino aquellas a las que tú, sin darte cuenta, les exiges que te salven de ti mismo? Hablamos de la demanda de coherencia fija. Es el extraño y trágico intento de pedirle a un río que se detenga y pose para una fotografía eterna. Es enfadarse con el agua por estar mojada, o con el cielo por cambiar de nubes. Le exigimos a la vida, a los demás y sobre todo a nosotros mismos, que seamos estatuas de mármol, predecibles, inmutables,
consistentes. La raíz psicológica de esto va más allá de un simple gusto por el orden. Toca una capa profundamente existencial. El ego, esa construcción narrativa que llamamos yo, no es una cosa, es una historia. Y una historia, para ser creíble, necesita coherencia. Así que nos aferramos a la trama del yo soy así, como si fuera un ancla en la tormenta del cambio. No nos damos cuenta de que el ancla, en lugar de salvarnos, nos está ahogando lentamente. El miedo no es a la contradicción. El miedo es a que, si la historia se rompe, si el personaje deja de ser consistente, entonces el yo se disuelva en la nada. Es el pánico existencial a no ser alguien definible. Este patrón se manifiesta de formas casi invisibles pero increíblemente poderosas. Piensa en el amigo que defendió una idea política con fervor hace 10 años, y que hoy, a pesar de que sus experiencias le muestran una perspectiva diferente, sigue defendiéndola en público. Ahora, después de este viaje, esa pregunta resuena de una forma completamente diferente, ¿verdad? La broma cósmica se revela con una claridad casi dolorosa. El peligro nunca estuvo en ellos, en sus peticiones o en sus presencias. El verdadero peligro era una sombra proyectada por nosotros mismos. Era la voz de nuestro propio ego asustado, exigiendo certeza, aprobación, coherencia, propósito y control a un universo que solo sabe danzar. Y así volvemos a nuestra metáfora, la de los arquitectos de jaulas doradas. Hemos visto cómo construimos los barrotes, el suelo y el techo. Pero la revelación final, la que lo cambia todo, no es simplemente que la puerta de la jaula siempre estuvo abierta. Es mucho más profunda. La revelación es que tú eres el arquitecto, sí. Pero también eres el pájaro. Y, lo más importante, también eres el cielo infinito que el pájaro anhela. Construiste la jaula no por error, sino por el puro placer dramático de experimentar la liberación. Olvidaste tu inmensidad para poder disfrutar del emocionante juego de recordarla. Y sé lo que puedes estar sintiendo ahora mismo. Quizás una voz dentro de ti protesta, diciendo: esto suena muy poético, pero es imposible. No puedo simplemente dejar de necesitar seguridad. Y es una resistencia honesta. Esto no se trata de apretar un interruptor. No lo hace por convicción, sino por terror a ser llamado hipócrita, por pánico a que su estatua de hombre de principios firmes se resquebraje. Piensa en la artista que tuvo un éxito temprano con un estilo muy particular. Y ahora, 20 años después, sigue pintando las mismas variaciones, no porque le nazca del alma, sino porque el mercado y su propia identidad están atrapados en esa imagen. Se ha convertido en la curadora de su propio museo, en lugar de ser una exploradora de territorios nuevos. O piensa en la pareja que, en una discusión, le reprocha al otro: tú no eres la persona de la que me enamoré. Lo que en realidad está diciendo es: me aterra que hayas cambiado, porque eso me obliga a reconocer que yo también he cambiado, y que el guión que escribimos juntos ya no se corresponde con la obra que estamos viviendo. En cada caso, la lealtad no es a la verdad del momento presente, sino a la fotografía de un momento pasado. Y el coste de esta lealtad a un fantasma es visceral. No es un simple malestar intelectual. Es una sensación física de aprisionamiento. Es vivir dentro de un traje que, con cada año que pasa, te queda más y más pequeño. Sientes cómo las costuras tiran de tu piel cada vez que intentas respirar hondo. Cómo los hombros te aprietan cuando quieres estirar los brazos hacia algo nuevo. El cambio no es derribar un muro de un solo golpe. Es más como cuidar una semilla. No la fuerzas a crecer, simplemente le das las condiciones adecuadas, y el crecimiento ocurre por sí mismo, a su propio ritmo. Quizás otra voz susurra: entonces, todo este sufrimiento ha sido mi culpa. Te invito a soltar esa palabra, culpa. Pertenece al viejo juego de la dualidad. Aquí no hablamos de culpa, sino de autoría. Reconocer que eres el autor de tu jaula, no es para avergonzarte, sino para devolverte el poder de escribir un final diferente. O tal vez piensas: lo entiendo con la mente, pero mi cuerpo sigue tenso, mi ansiedad no desaparece. Por supuesto. La mente viaja a la velocidad de la luz, pero el cuerpo viaja a la velocidad de la tierra. Has pasado años practicando la tensión. Sé amable contigo mismo. La comprensión es el primer rayo de sol. El calor tardará un poco en llegar a la piel. Este no es un camino fácil ni rápido. Es el trabajo más real y valiente que existe.
Si esta conversación ha tocado algo profundo en ti, y sientes que podría ser una brújula para otra persona que navega su propia tormenta, un simple «me gusta» ayuda a que estas ideas encuentren su camino en el momento justo. Es una asfixia lenta, una calcificación del alma. Día tras día, te dedicas a pulir y defender una estatua, mientras tu ser vivo, cambiante y real se marchita por falta de espacio. Acumulas años, no de vida, sino de repetición. Y un día te miras al espejo, y no reconoces a la persona que ves, no porque haya cambiado, sino precisamente porque se ha negado a cambiar. Te das cuenta de que has pasado décadas viviendo en un mausoleo, protegiendo las cenizas de quien fuiste, en lugar de habitar la casa viva de quien eres ahora. Pero justo en el centro de esta prisión autoimpuesta, reside una de las revelaciones más liberadoras. Y es una que nace de una paradoja maravillosa: cuanto más te esfuerzas por ser consistente con quien fuiste, más traicionas a la persona que estás siendo ahora mismo. La verdadera traición no es cambiar de opinión, es fingir que no lo has hecho. La verdadera incoherencia no es evolucionar, es petrificarse. El insight que abre la puerta de esta celda es darte cuenta de que tu naturaleza fundamental no es la de una roca, sino la de un río. No eres un sustantivo, eres un verbo. No eres una identidad fija, eres el proceso mismo de transformación. Tu ser no es una definición en un diccionario, es una danza constante. No es un aplauso, es una señal de humo para otros exploradores. Reconocer todo esto es el verdadero punto de inflexión, es donde dejamos de luchar contra los personajes del teatro, y empezamos a disfrutar de la obra. Y con esta nueva perspectiva, con este peso que se aligera, estamos listos para el paso final, el regreso a casa. Y no hay prisa. No hay un examen final, ni una fecha de entrega para despertar. Nadie puede decirte cuándo es el momento de soltar los barrotes, porque esa elección, en su totalidad y en su tiempo perfecto, te pertenece solo a ti. Quizás hoy, quizás mañana, o quizás dentro de 10 años, notarás que la puerta de esa jaula dorada que con tanto esmero construiste, no solo ha estado siempre abierta, sino que su cerradura nunca existió. Y en ese instante de calma, la revelación final de la metáfora, se desplegará por sí sola. Te darás cuenta de que en este gran teatro cósmico, no solo eras el arquitecto de la jaula y el pájaro que cantaba dentro de ella. Eras, y siempre has sido, el cielo azul e infinito que el pájaro anhelaba. Construiste la jaula no por error, sino por el puro placer dramático de recordar la inmensidad del cielo. Y entonces verás que toda esta búsqueda, toda esta lucha contra las exigencias y las personas peligrosas, quizás nunca se trató realmente de encontrar la libertad. La única coherencia real, la única integridad posible para un ser vivo, es el cambio. Dejar de pedirte a ti mismo y a los demás que seáis estatuas es, por fin, daros permiso para estar vivos. Es entender que la contradicción no es un fracaso del carácter, sino una señal de crecimiento. Es la esperanza realista de saber que no estás atado a tus versiones pasadas, que en cada instante tienes el permiso cósmico para empezar de nuevo. Pero ¿te has preguntado de dónde nace esta desesperada necesidad de tener un guión, de ser un personaje consistente? ¿Cuál es el motor oculto que nos impulsa a construir esta jaula de certezas, aprobaciones y coherencias? La respuesta nos llevará al cuarto y quizás más melancólico de los barrotes. De los 3 barrotes que hemos explorado hasta ahora. La certeza, la aprobación y esta rígida coherencia, ¿cuál sientes que rechina más en tu propia personalísima jaula dorada? Compártelo, si te apetece, en los comentarios. Y antes de examinar el siguiente patrón, permítete un momento aquí. Respira. Siente el peso de estas estatuas que hemos estado cargando. Siente la rigidez en tus hombros. Porque para entender lo que viene, necesitamos primero sentir el anhelo de soltar todo ese peso, y simplemente fluir. Antes de continuar, hagamos una pausa. Quizás, solo quizás, se trataba de recordar que nunca la perdimos. Así que me gustaría dejarte con una pregunta. No para que la respondas ahora, ni para que la compartas con nadie. Es solo para ti, para que la dejes resonar en tu espacio interior. Cuando estés listo, pregúntate en silencio. ¿Qué harías? ¿Qué sentirías? ¿Cómo respirarías, si supieras, con absoluta certeza, que ya estás a salvo, y no necesitas que nada ni nadie te complete? El simple hecho de que hayas llegado hasta aquí, de que hayas permanecido abierto a este juego de espejos, es un testimonio de la profundidad que ya habita en ti. Si sientes el llamado a seguir explorando estas aguas, suscríbete para continuar la conversación.
Y si este viaje ha removido algo en ti, comparte en los comentarios qué pieza del juego has decidido, quizás, empezar a soltar. Ahora, simplemente, juega, una de verdad. Justo aquí, en este silencio que se abre entre mis palabras y tu escucha. Te invito a tomar una respiración profunda, no para lograr nada, sino simplemente para sentir el aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Y mientras lo haces, simplemente nota qué está presente en ti ahora mismo. ¿Hay una sensación de curiosidad? Quizás un poco de resistencia, una voz interna que dice, esto es demasiado abstracto. O tal vez sientes un eco de reconocimiento, un ligero nudo en el estómago que se afloja al ser nombrado. Sea lo que sea que sientas, está perfectamente bien. Si te sientes incómodo, es una señal maravillosa, significa que algo en ti se está moviendo. La estatua de mármol de la que hablamos, esa identidad fija que has defendido con tanto esfuerzo, está empezando a mostrar grietas. Y por esas grietas no se escapa la vida, sino que por fin empieza a entrar la luz. Esa resistencia, ese escepticismo, no es tu enemigo. Es el sonido que hace el hielo al romperse, antes de que el río pueda volver a fluir. Es la prueba de que no eres una piedra, sino un ser vivo en pleno proceso de despertar. Has estado en un viaje profundo a través de tu propia arquitectura interna, reconociendo el juego que has estado jugando sin saberlo.